Bienvenidos a Media 20.1. Gracias por estar en Media 20.1, en este que es el último programa de la temporada. Y hoy vamos a hablar sobre democracia, periodismo, libertad de expresión. Y lo vamos a hacer con el doctor Enrique Krause. Usted ya lo conoce, es uno de los intelectuales, de los historiadores, de los pensadores más importantes en nuestro país. Y yo me siento muy orgulloso de que venga al programa a Media 20.1, doctor Krause. Encantado, Javier, de estar aquí en mi casa, que es la UNAM. Así es. Doctor, pues justo este programa sí es grabado, como lo sabe nuestra audiencia, y se transmite un día después de la toma de posesión. ¿Usted qué esperaría del nuevo gobierno? Bueno, mira, siempre ser profeta es algo muy riesgoso para cualquier ser humano, incluso si es historiador, a lo mejor es más riesgoso, de modo que estamos profetizando, porque a pesar de que estamos a unos cuantos días, todo es incierto en la historia, pero y estamos hablando ahora, hablando ahora días antes del 2 de diciembre, en que este programa aparece. Yo lo que espero hoy es que la ceremonia del 1 de diciembre haya sido una fiesta de la democracia. Ya fue una fiesta de la democracia la votación masiva en la que el pueblo mexicano libremente eligió a López Obrador. Espero que haya sido también el 1 de diciembre una fiesta de la concordia. No sé en este momento qué habrá de contener el mensaje, pero espero que México haya celebrado un mensaje de conciliación, de concordia, de rectitud, sí, de llamado a la rectitud, firme llamado a la rectitud, a un cambio de rumbo moral, pero también un mensaje de generosidad. Y yo subrayo la palabra concordia, que quiere decir un corazón unido. Y es justamente la palabra inversa a la palabra discordia. Y es la discordia la que ha caracterizado a México, también al mundo, pero estoy pensando en México, que es nuestro país. La discordia, que es el corazón dividido. Las diferencias, bienvenidas, Gabriel, alimentan la búsqueda de la verdad, alimentan a la democracia. Pero una cosa son las diferencias y otra cosa son los odios. Los odios que se perciben en el ambiente público, en la atmósfera, en las redes. ¿Usted lo nota en las redes? Sí. Creo que las redes son un espacio prodigioso. Y creo en las redes como espacio de conversación, sigo creyendo en ellas, y de intercambio y de comunicación. Pero no cabe duda que hay un sector, una zona, minoritaria pero muy ruidosa, en donde prevalece el odio, de unos y de otros, y de unos contra otros. Por eso hablo de concordia. Los mexicanos podemos diferir en muchas cosas, podemos diferir entre nosotros y podemos diferir con respecto al gobierno. Pero no podemos diferir en la necesidad fundamental y en la práctica fundamental de la concordia, ¿no? Viene un nuevo gobierno, hay un nuevo gobierno por 6 años, le deseamos éxito, pero gobierno y sociedad tienen que alimentar la concordia. Por eso espero ahora, 22 de noviembre, pero en vista al discurso y a la toma de posesión del 1 de diciembre, que haya sido un mensaje de reconciliación y de concordia.
La polarización es lo que está prevaleciendo, doctor. Platicábamos hace un momento de las redes sociales. ¿Usted cree que nuestro país está muy polarizado? Está polarizado como lo está Estados Unidos o Inglaterra o Europa, es decir, es el signo de nuestros tiempos. Pero yo sostengo como historiador que a pesar de nuestros vastísimos, hondos, terribles problemas, antiguos y presentes, el odio no ha sido, y menos el odio ideológico, una característica específica de la historia mexicana. Yo de veras no encuentro odio más que en algunos episodios de la historia mexicana. Por ejemplo, notoriamente en la Reforma, en donde jacobinos y católicos, como decía un poema precioso de López Velarde, se odiaban unos a otros con buena fe. Yo creo que la Revolución Mexicana no fue motivada por el odio. Tuvo muchísimas motivaciones y resortes, pero yo creo que no se odiaban, básicamente. ¿Y ahora sí, doctor? Yo percibo odio ideológico, resentimiento, coraje, ánimo de venganza. Pero ¿no será porque efectivamente hay una sociedad muy descontenta por lo que ha ocurrido en los últimos años? La corrupción, ya sabe, los feminicidios, la falta de justicia. No tengo la menor duda de que esos problemas son muy graves. Algunos son antiguos y otros son recientes. Es decir, la corrupción es tan antigua como, no sé... Desde los españoles. No, yo diría que en tiempos modernos data de... y se fue agravando conforme caminaba el siglo XX. Y la violencia que vivimos y la inseguridad exaspera los ánimos, es verdad, pero no tiene por qué desembocar en el odio. Yo creo que los gobiernos en todos los países, algunos lo hacen menos mal que otros, en general muchos fracasan. Es muy difícil gobernar y es muy difícil dejar una buena obra. Pero cualquiera que sea la situación, y por más graves que sean los problemas y más profundos los agravios, el odio no lleva a nada. Del odio no nace nada. Es plantar el odio, es plantar el vacío, es plantar el desierto. Entonces yo no estoy predicando el amor. El amor la República Amorosa, por ejemplo. Mira, yo predico el amor, claro, entre las parejas, entre las familias, entre la amistad profunda entre los amigos. No, la vida política es demasiado complicada como para estarle infundiendo amor. Bueno, ahí pero sí respeto. Okay. Respeto. Sí, lealtad, lo que tú quieras, respeto. Es decir, yo no estoy de acuerdo contigo, tú no conmigo, pero podemos respetarnos, podemos hablar, podemos dialogar, podemos tolerar. Hay un valor más importante que el amor en la política, que es imposible el amor en la política, y yo creo que hasta indeseable. No, es la tolerancia. Lo contrario en la política al odio es la tolerancia. Lo contrario en la vida al odio es el amor. Pero la política, bueno... Oiga, ¿y hasta qué grado los medios de comunicación han contribuido a esta polarización, por ejemplo, en los últimos años? ¿O no han tenido un papel importante? ¿Los medios de comunicación cuáles? Pues no sé, radio, televisión, la prensa escrita, bueno, y más recientemente las redes sociales. Yo tengo la impresión de que, bueno, ha habido una mayor apertura con respecto, desde luego, a los tiempos en que en los 70, 80, 90 estábamos enfrentando la hegemonía del PRI. Eso te lo puedo asegurar, es decir, hay un programa... Incluso, Gabriel, un programa como este no era fácil de hacer, aunque sí en Radio Universidad, pero no en la radio y televisión. En la radio privada era un poco más difícil, en los 80 ya se podía, y en la televisión desde luego no se podía. Claro. Ahora ha habido más apertura. ¿Han alimentado el odio? Bueno, mira, no lo sé. ¿Han alimentado la discordia? Probablemente, ¿no? Pero tampoco han fomentado la tolerancia, entonces, ¿o no necesariamente? No, bueno, la han fomentado únicamente en el sentido de que ha habido más debate. Debe de seguir habiendo más debate. Los debates por televisión en todos los ámbitos, y en todos los ámbitos incluso académicos, son el mejor instrumento para la tolerancia. Las redes sociales
Las redes sociales son un fenómeno vertiginoso, sorprendente, es muy importante. Fíjate que yo no sé si las llamaría benditas redes sociales, pero sí las llamaría en todo caso necesarias y bienvenidas redes sociales. No obstante, sí, hay un veneno ahí. Bueno, es que también hay perfiles, ¿no? Que son inventados. Que es el del odio, sí, los bots, los por troles. ejemplo, así es. Y toda la manipulación que se hace desde interna y externa, que esa es la que está introduciendo una distorsión muy profunda, ¿no? De pronto alguien se encuentra con una avalancha de tweets a favor y de tal o cual persona o tal o cual causa, y resulta que todos son virtuales, ¿no? Sí, sí, sí. O todos son manipulados, o todos son pagados, en fin. Sí, 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 trabajan por algoritmos, ¿no? A pesar de eso, y tú eres el experto, ¿no? Yo te digo, insisto, concordia y tolerancia. Ojalá ese sea el tono de los próximos años. Ojalá y ese sea el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, firmeza, rectitud, sí, pero también invariablemente generosidad, concordia, razonamiento, reflexión y tolerancia. Tenemos que hacer una pausa, doctor, pero si usted me puede responder rápidamente esto. ¿Usted le gustan los medios actuales? ¿Le satisfacen a usted como historiador, nunca como he sido intelectual? un hombre satisfecho, diría yo, con nada en la vida pública de México, y aspiro a mucho más. Aspiro a mucho más. Sin embargo, como historiador y como una persona que ha vivido ya 5 décadas, del 68 para acá, puedo decir que creo que en términos generales ha habido un avance. Además, estamos conectados con el mundo. Claro, y eso es un escenario distinto. Y mejor. Eso es interesante. Bueno, nos quedamos con esto. Vamos a un corte y regresamos. Gracias al ingenio del inventor mexicano para orgullo nuestro, la televisión a colores será una realidad. Así, en agosto de 1940, el ingeniero González Camarena, a sus 23 años, recibía la patente de su invento en México y los Estados Unidos, a partir de la cual diversos países empezaron a desarrollar otros procedimientos basados en la idea original del ingeniero mexicano. En 1942, empezó las primeras pruebas de transmisión desde los sótanos de la casa paterna. El 7 de septiembre de 1946 se inaugura oficialmente la primera estación de televisión experimental en México. Se identificaba con las siglas XC1GC Canal 5, que son las siglas que le asignó la Secretaría de Gobernación como radioexperimentador que era. Transmitía 2 programas todos los sábados. Era Monólogo del Terror con Carlos Ortiz Sánchez y Recetas de Cocina. Ya en un estudio que construyó mi padre en el fondo de la casa. En 1948 y 1949 realizó los primeros controles remotos de las reuniones de ministros con el presidente alemán en el desaparecido Estadio Nacional. Diversas casas comerciales patrocinaban el evento. En ese entonces, solo 7 receptores había en la Ciudad de México. Las transmisiones se hacían a la Casa Nieto, a la Mantelería El Popo, American Photo y High Life. El video lo tomaban por medio de antena en radiofrecuencia y el audio lo mandábamos por línea telefónica. En 1949, Camarena realizó transmisiones a color de cirugías desde el Hospital Juárez, lo cual le valió que el Columbia College de Chicago le solicitara equipo a color para sus cursos. Esta fue la primera exportación de televisión a colores hecha en México. Gracias por estar aquí en Media 20.1. Estábamos viendo un fragmento, doctor, ahorita en el corte, de todos estos documentales que usted ha hecho a través de Clio y retomamos parte de este fragmento de la historia de la televisión.
Bueno, usted ha documentado también la historia de los medios, la historia de la radio. ¿Por qué dice por qué estamos mejor? Digo, ya lo decía usted, que porque tenemos una mayor libertad de expresión, de que estamos más conectados a nivel internacional, pero, a ver, los empresarios, por ejemplo, de los medios, ¿son más democráticos que antes? Yo me refería a que estamos mejor en el mundo y en México porque estamos con una competencia internacional. Es decir, porque hay una oferta internacional, porque si yo quiero ver un gran documental, me conecto a la televisión y veo a la BBC, o History Channel, o Netflix, o Amazon. Esa es la razón de por qué estamos mejor. Pero no me estaba refiriendo necesariamente. No necesariamente. No. Es decir, creo que tenemos mayor libertad de expresión, pero con toda franqueza pienso que la televisión privada en México, también la pública, debo decir, pero la privada, y también la radiodifusión ha dejado que desear. Es decir, la función, digamos, de pedagogía democrática, ha sido muy pobre en la televisión mexicana. Y algo más, la aportación cultural de la televisión mexicana al pueblo de México ávido de cultura, que siempre responde a la cultura de manera positiva y entusiasta, ha sido muy pobre. De modo que, aclaro. Oiga, esto que dice es muy fuerte porque usted pertenece al Consejo de Administración de Televisa. Pues sí, pero yo soy Es una voz. Soy una voz. Llevo 20 años de transmitir mis programas de Clio. Hemos hecho casi 500 programas, Gabriel. 500 documentales, se dice fácil. Sí, es impresionante la cantidad. Decenas de miles de material recogido, iconográfico, filmográfico, y de entrevistas. Y llegamos a 700,000 personas por semana, en mis 4 horarios, en nuestros 4 horarios. Bueno, ese es la naturaleza de mi vínculo con Televisa, desde los tiempos de Emilio Azcárraga Milmo. Entonces creo que es una vinculación que ha sido fructífera para el televidente. Esa es la razón por la cual estamos haciendo esos programas que Televisa los transmite y participa además en Clio, en cuanto a que tiene una riqueza extraordinaria de material gráfico. Ninguna otra empresa tiene esa. Que generosamente nos la permite. Pero bueno, doctor, usted es integrante del Consejo de Administración. ¿Ahí qué ha pasado? Es decir, ¿no le escuchan, sí le escuchan? ¿O cómo ha sido ese vínculo con Televisa? Yo he querido hacer un aporte cultural e histórico a los televidentes mexicanos, en especial a los televidentes en el país que no tienen más acceso a la televisión que el Canal 2 o el Canal 5. Que es cierto. O sea, sí hay muchas comunidades, nada más llega. Los 700,000 personas que ven el programa cada semana son del nivel socioeconómico más bajo, lo cual constituye mi mayor orgullo. Muchas veces, cuando encuentro a la gente en la calle, me dice gracias por sus programas. Ese es mi mayor orgullo. Esos 500 documentales, esa Videoteca de México, con decenas de miles de materiales iconográficos, videográficos, de entrevistas, constituyen un patrimonio para México, un patrimonio para la memoria de México. Y que es único, ¿no, doctor? Yo creo que sí. No creo que exista otra empresa que tenga esto. Yo creo que sí, y lo tenemos todo digitalizado, y esto no se podía haber hecho de otra forma. Desde los tiempos de Emilio Azcárraga Milmo, empezamos a hacer primero libros de historia ilustrada y luego documentales, y llevamos 20 años transmitiéndolos. Ellos han respetado a Clio, y Clio se ha beneficiado de tener acceso a materiales de Televisa históricos que son extraordinarios, y acceso de una manera prácticamente gratuita. De modo que esta vinculación ha sido muy fructífera. Yo no solo no me avergüenzo de ella, sino que estoy convencido de que juntos hemos hecho algo bien.
No obstante, quiero decir con toda libertad que tanto Televisa como TV Azteca, como las nuevas televisoras, Imagen, como televisión. toda la oferta privada, y reitero, de televisión, de radio, ha estado lejos de la oferta que necesita el pueblo mexicano, que es educativa y que es de formación democrática, como he dicho, y que es cultural. Si tú ves cómo responde la gente a un museo, a una exposición en el Zócalo, por ejemplo, Sí. o a un museo de veras de calidad, o a un concierto, cientos de miles de personas van. Sí, es cierto. Bueno, ¿por qué no podemos tener lo mismo en la televisión? Porque no tiene rating, me dicen. Y esa batalla la he perdido, ¿eh? Yo tengo el rating que te digo porque voy sumando las distintas exposiciones de mi programa. Bueno, es algo que deberían de reflexionar los concesionarios de la televisión, darle más lugar a la cultura. Ahora, justo una de las medidas, acciones que tomó ahora ya el presidente, no sé si estamos hablando del 2 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, es que va a crear un consejo asesor de empresarios, entre los cuales se encuentran pues, los principales dueños de las televisoras. ¿Usted qué piensa de eso, doctor? Bueno, lo ha creado y yo espero que redunde respetando la libertad de expresión, tema absolutamente central en el México que viene, el respeto a la libertad de expresión, que no haya retrocesos, sino avances en la libertad de expresión, respetando, digo, la libertad de expresión, bueno, un llamado a que enriquezcan culturalmente sus contenidos. ¿No debería estar también en este consejo, pues justo alguien que tenga una visión más de ese reforzamiento? Digo, pues también ahí está la Secretaría de Cultura, en fin, pero... ¿Qué te diré? Yo nunca he sido ni en realidad, yo me consigo haciendo lo que he hecho, que es escribir, editar revistas literarias y de ideas y hacer programas de televisión. Con eso bueno, y me escribir divierto, libros, y escribir muchos libros sobre todo. Sí. Que es bueno, eso me ha tenido muy divertido, ¿eh? Y no tengo mucho tiempo. Además, creo que no es la función de un intelectual Asesorar al poder. asesorar, ser, digamos, la eminencia gris o asesorar o ser mucho menos el ideólogo. Oiga, ¿y los empresarios sí? Y muchísimo menos, diría yo, un funcionario. Claro. Y muchísimo menos un hombre de poder. No, digamos que el intelectual debe de ser, como lo fue Daniel Cosío Villegas, un crítico del poder. Y bueno, le preguntaba, ¿y los empresarios sí deben Bueno, los empresarios, orientar? Porque supongo que en un gobierno como el que se perfila en López Obrador, un gobierno de izquierda, es un equilibrio positivo escuchar a los empresarios, a los del Consejo y a todos los empresarios, ¿no? Claro. Pero en fin, también escuchar a la sociedad civil, escuchar a los académicos, a los universitarios, a la iglesia, ¿no? sí, bueno, porque se habla mucho de la separación entre el poder político, el poder económico e incluso el poder mediático. Yo lo que creo es que lo más importante es que se preserve la libertad de expresión. Llevo agua a mi molino, pero mi molino es tu molino, y es el sí, molino sí, de claro, Teleunam. por supuesto, y de todos los medios. Miren, un gobierno nuevo como el de López Obrador, con ese mandato de 30 millones de personas, puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, puede cancelar un aeropuerto, como lo ha hecho. Y puede hacer muchas medidas de política económica que nos gusten o no nos gusten, pero tiene el mandato democrático para hacerlo. Y si tiene el mandato suficiente en las cámaras, también puede modificar la legislación. Lo que no puede, claramente, es atentar contra la libertad individual. Esas no. Tampoco contra los derechos humanos. Claro. Aunque tuviera 99% de votación, tiene que respetar al 1%. Entonces,
Lo único que he venido insistiendo es que en este próximo sexenio se honre y se respete la libertad de expresión contenida en nuestra Constitución desde la primera Constitución de México, un ideal que está en los insurgentes y a lo largo de toda la historia mexicana, en particular en la Reforma y en los constituyentes del 57 y también en los del 17 que la refrendaron. La libertad de criticar, de opinar, de expresarse, de creer. La libertad es consustancial al hombre. Nosotros somos libres para tener opiniones aunque no lo queramos. Tú no escoges las opiniones que te llegan a la mente, no las escoges. Ahora voy a opinar esto, ¿no? Porque la conciencia, que es algo esencial, te dicta lo que verdaderamente piensas. Tú tienes que tener derecho a pensarlo y derecho a decirlo. Pero libertad con responsabilidad, ¿no? Ahora bien, ¿No, doctor? bueno, mira, las redes son la prueba de que a veces se usa la libertad sin responsabilidad. Yo te diría, prefiero la libertad y que la libertad se vaya regulando a sí misma y que quienes son irresponsables al usarla, como diríamos vulgarmente, se quemen ellos mismos a regular la libertad. Por eso mi llamamiento, un día después de la toma de posesión, es democracia sí, justicia social sí, combate a la corrupción, por supuesto. Nada de perdonar a los políticos Yo que creo pudieron que haber hecho yo soy actos de corrupción. mucho más, digamos, como heredero, me siento de una tradición liberal. Me inclino mucho más a la aplicación de la ley y a un juicio conforme a la ley. Pero todos estos ideales son muy importantes, pero el sustento de todo es la libertad individual. Y yo creo que eso sí es una exigencia que no solo vamos a tener a lo largo de estos 6 años, sino que la vamos a ejercer. Hay que ejercerla. Porque hay que ejercerla. La libertad, si no se ejerce, existe la autocensura. Sí, claro. Entonces, y también la censura yo directa. diría esto. Tienes razón. Cada quien en su conciencia, con el sentido de responsabilidad que debe acarrear el uso libre de la palabra. Las palabras son algo muy potente en el ser humano. Hay que usarlas con responsabilidad, pero no pueden usarse con responsabilidad si uno tiene miedo de usarlas. Miedo porque te imponen el miedo, o porque te amedrentan, quiero decir, o miedo porque tú mismo te lo impones. Libertad, libertad, libertad. Pues con estas palabras nos despedimos, doctor Krause, y nos despedimos de la temporada. Pues yo quiero agradecer a todo el equipo que ha hecho posible esta segunda temporada de Media 20.1 y con, pues no sé si se le llame padrino, doctor Krause, pero... espérame. O bueno, el final temporada. Padrino suena muy bien, siempre y cuando no nos recuerde la maravillosa película. La del Padrino, ¿verdad? La del Padrino. Pero si se trata de apadrinar en el sentido bonito mexicano, encantado de haber apadrinado esta segunda temporada de tu magnífico programa. Muchísimas gracias, doctor Krause. Un honor tenerlo aquí. Gracias. Y un honor tener también su compañía. Gracias, TV UNAM. Gracias a usted que nos vio. Hasta la próxima.